Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Hola y bienvenidos a todos. Gracias por pasar este tiempo devocional con nosotros. Por favor, abran sus Biblias y miremos la lectura de hoy. Nuestro pasaje bíblico se encuentra en 1 de Reyes capítulo 3, del versículo 16 al 28. La sabiduría de Salomón es puesta en prueba. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: «No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto». Y la otra volvió a decir: «No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive». Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: «Esta dice: mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive». Y dijo el rey: «Traedme una espada». Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: «Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra». Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: «Ah, señor mío, dad a este el niño vivo, y no lo matéis». Mas la otra dijo: «Ni a mí ni a ti, partidlo». Entonces el rey respondió y dijo: «Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre». Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Alguna vez has deseado saber lo que piensa alguien? A veces las personas nos dicen cosas opuestas y nos preguntamos quién nos dice la verdad. En tales casos debemos acudir a Dios en busca de sabiduría. Él conoce todos los corazones, siempre sabe la verdad y puede guiarnos a tomar las decisiones correctas. Podemos pedirle a Él que nos revele la verdad. Cuando tratemos con otras personas, debemos pedir siempre la sabiduría de Dios. Poco después del sueño de Salomón y de su petición de sabiduría, Salomón estaba sentado de nuevo en su corte cuando entraron dos mujeres. Una de ellas llevaba un bebé en brazos, y ambas mujeres estaban claramente disgustadas la una con la otra. Habían llevado su desacuerdo ante el rey para resolverlo. El rey Salomón se acomodó en su trono y les pidió que contaran sus historias. «Oh rey», comenzó la primera mujer, «esta mujer y yo vivimos en la misma casa. En nuestra casa no vive nadie más que nosotras dos. No hace mucho di a luz a mi bebé ahí. Esta mujer dio a luz a su hijo 3 días después. Una noche, esta mujer se acostó por accidente sobre su hijo y lo asfixió. Cuando se despertó y vio que su hijo estaba muerto, lo metió en la cama conmigo y tomó mi niño para ella. Cuando me desperté para darle de comer, vi que estaba muerto. Pero cuando lo miré más de cerca, me di cuenta de que no era mi hijo». «Eso no es cierto», respondió ásperamente la otra mujer, con el bebé vivo en brazos.
Este niño vivo es mío y el muerto es tuyo. Entonces las dos mujeres empezaron a discutir nuevamente por el niño vivo. El rey Salomón se quedó reflexionando. ¿Cómo podía saber cuál de ellas decía la verdad? Por esto había pedido sabiduría a Dios, para juzgar bien a la gente. Ahora que había escuchado sus historias, las observó discutir amargamente entre sí, cada una tratando de convencerle que decidiera a su favor. Mientras pensaba, la sabiduría que Dios le había dado le trajo una idea a la mente. Alzando la voz por encima del ruido, Salomón llamó a uno de sus siervos. «Tráeme una espada», ordenó el rey. Las dos mujeres detuvieron su disputa y observaron tímidamente al rey. Un momento después, el sirviente trajo al rey la espada solicitada. El rey Salomón volvió a hablar, con claridad y decisión. «Divide al niño vivo en dos y da una mitad a esta mujer y la otra mitad a la otra». Al acercarse el siervo con la espada, la primera mujer cayó de rodillas, con un grito angustiado. «No, dale a ella el niño vivo, pero por favor, no le mates», suplicó. Ella era la verdadera madre y no soportaba que mataran al niño. Pero la otra mujer permaneció impasible. Respondió fríamente: «Adelante, pártelo, que no sea mío ni suyo». Ella quería cruelmente que la otra madre sintiera el mismo dolor de pérdida que ella había sentido. Con una sonrisa, Salomón indicó a su siervo que se retirara. Observando las reacciones de las mujeres, él y todos los presentes en la sala sabían cuál era la verdadera madre. «Dale a esta mujer el niño vivo», dijo el rey, señalando a la madre legítima. «El niño es tuyo». Con lágrimas de alivio y alegría, la madre recibió a su hijo en brazos y dio gracias al rey. Mientras salía de la sala, toda la corte de Salomón susurró su aprobación. El rey había juzgado con justicia, y la verdad había triunfado. ¡Qué rey tan sabio era Salomón! La noticia del maravilloso juicio y de la gran sabiduría del rey Salomón se difundió rápidamente. Todo Israel lo oyó y temió al rey. Salomón no llevaba mucho tiempo como rey, pero ya se había ganado un gran respeto. Todo el pueblo sabía que la sabiduría de Dios estaba en él, para juzgar correctamente y para discernir la verdad, incluso en casos difíciles. La sabiduría de Dios es mucho mayor que la sabiduría de los hombres. Mucha gente intenta descubrir maneras de examinar a las personas y conocer sus corazones. Pero la mejor manera de conocer a las personas es conocer mejor a Dios. Solo Dios puede revelar la verdad acerca de las personas, porque Él conoce cada corazón. Querido oyente, ¿confías en Dios para ayudarte a saber las cosas que necesitas saber? Si le pides sabiduría, Él ha prometido dártela. Mientras pides, lee la palabra de Dios. Ella iluminará tu camino, y Dios la usará para guiarte a toda la verdad. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? ¿Quiénes se presentaron ante el rey? Dos mujeres que recientemente habían dado a luz a sus hijos se presentaron al rey. Bien hecho. Se presentaron dos mujeres que recientemente habían dado luz a sus hijos. ¿Qué le había pasado a uno de los niños en la noche?
Uno de los niños había muerto en la noche porque su mamá se había acostado sobre él. Tienes razón. Su mamá se había acostado sobre él y había muerto. ¿Qué pidió el rey que le trajeran? El rey pidió que le trajeran una espada. Bien, pidió que le trajeran una espada. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel cuando escuchó el juicio? Todo el pueblo de Israel temió al rey después de oír su juicio. Bien hecho, todo el pueblo temió al rey. ¿Qué vio el pueblo que tenía Salomón de parte de Dios? El pueblo vio que Salomón tenía la sabiduría de Dios para juzgar. Excelente, vio que tenía la sabiduría de Dios para juzgar. ¿Encontraste todas las respuestas? Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Timoteo 2:5. Reúnete nuevamente mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia, Edificando el Templo de Dios. Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 5. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.